Hola gente linda de Casa de Restauración, nuevamente estamos en Como Cartas Leídas, ya el número 34, recorriendo ya la última parte de nuestra serie de charlas. Vidas en Cristo, vividas como cartas leídas por todo el mundo. Estamos hablando sobre cómo comunicar la vida de Dios, la vida de Cristo al mundo que nos rodea, y lo estamos haciendo comprendiendo que lo tenemos que hacer desde un punto de vista de vivir una vida sustentada en la verdad de Dios y viviendo una vida de gratitud. La principal razón de nuestra gratitud es el Evangelio de Dios, y estamos viendo y recorriendo sus características según lo presenta la carta de Colosenses capítulo 1 verso 1 al 8. Esa porción estamos analizando y dijimos que este Evangelio comienza con fe en Cristo, produce amor, da esperanza futuro, es para todo el mundo, produce frutos de vida, y estamos considerando que este Evangelio es por la gracia de Dios, según se puede ver o se desprende de nuestro pasaje base que dice: la palabra verdadera del Evangelio que llegó hasta ustedes, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en ustedes desde el día que oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad. Esa parte estamos analizando, estamos reflexionando sobre la gracia de Dios y estamos considerando una propuesta de exploración de este gran tema de la gracia de Dios. En primer lugar, dijimos que necesitamos gracias, o ¿dónde está la gracia? ¿Dónde vemos la gracia de Dios? En la nueva vida del creyente, en esta persona que está creyendo en el Evangelio de Dios, es gracia para comenzar a vivir la vida plena sobre la tierra. Lo vimos en el nuevo nacimiento. En segundo lugar, estamos por considerar gracia para vivir la vida plena sobre la tierra, y vendrá un nuevo tiempo donde consideraremos gracias para terminar la vida plena sobre la tierra, el ciclo de vida en este mundo que nos rodea, y luego una cuarta sesión para ver un poquito sobre la gracia de Dios para continuar la vida plena en el nuevo estado de realidades futuras. Vamos a comenzar a ver nuestra segunda gran propuesta, gracia de Dios para vivir la vida plena, que comenzó con el nuevo nacimiento y que ahora se comienza a vivir día a día hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos gracia para vivir nuestros días sobre la tierra como hijos de Dios. Esto es lo que estamos hablando sobre la expresión de Cristo al mundo que nos rodea. Como vimos en nuestra charla anterior, lo que sintéticamente nos dice Dios por medio de sus apóstoles en Juan capítulo 1 versos 12 y 13, donde dice: pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. La Biblia de las Américas. Dios solo, ninguna voluntad humana. Así nacimos de nuevo, sin intervención humana, sino sola divina, para que la gloria sea solamente de Dios. Recordemos esto, siempre es por su gracia, porque es para su propia gloria. Ahora bien, empezamos a vivir por la voluntad de Dios, esto es, por la gracia de Dios. Y ahora nos toca comenzar a dar nuestros primeros pasos en el camino de regreso a la gloria de Dios, en la verdad que guiará nuestros pasos a esa gloria y en la nueva vida de gloria que Cristo ha logrado para los hijos de Dios. El gran problema que se presenta al que ha nacido de nuevo es cómo vivir la vida, cómo vivir la nueva vida que ahora tenemos en Cristo Jesús.
Entonces, hay básicamente dos caminos que se presentan como verdaderos. Uno de ellos es el antiguo camino que se basa en la ley de Moisés. La idea es progresar en el camino, aprender a caminar el camino de Dios y de alguna manera lograr serle agradable. Ahora, sin embargo, estando la realidad de Cristo y su consumado es al morir en la cruz, otra alternativa existe para los que han nacido de Dios, y es vivir a la luz de las nuevas realidades que tenemos en Cristo Jesús nuestro Señor. Observemos lo que Pablo, apóstol de Jesucristo, les escribió a los creyentes que vivían en la región de Galacia del primer siglo. Dice: ¡ay, Gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron el regalo del Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? ¡Claro que no! Recibieron el regalo del Espíritu Santo porque creyeron con la fe que Dios les regaló. El mensaje, que también es un regalo del Evangelio, que escucharon acerca de Cristo, que también es un regalo de Dios. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les hayan servido para nada. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da al Espíritu Santo y hace milagros, otros más regalos? Expresiones de la gracia de Dios. ¿Acaso Dios le da al Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no, dice Pablo. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Es más, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios declararía justos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Sin embargo, los que dependen de la ley de Moisés para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios. Porque las Escrituras dicen: maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen: es por medio de la fe que el justo tiene vida. El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, que dice: es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero mediante Cristo,
mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a todos los que no eran judíos con la misma bendición que le prometió a Abraham, que es el padre de los judíos, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido, el cual es un don y un regalo de Dios. Gálatas capítulo 3, verso 1 al 14 en la Nueva Traducción Viviente. Entonces, ¿cómo nos desarrollamos en la nueva vida que tenemos en Cristo? Dice, es por medio de la fe que el justo, que el justificado tiene vida. Así vive su vida, por medio de la fe. Y como ya lo hemos dicho, Dios nos salvó por su gracia cuando creímos, nuevo nacimiento. Nosotros no tenemos ningún mérito en eso, es un regalo de Dios, basado en la Nueva Traducción Viviente de Efesios 2:8. Pero supongamos, dice la Escritura, pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo. Y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley de Moisés. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Más bien, soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley de Moisés que ya descarté, que ya eché abajo. Pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, vive en ti, vive en cada uno de nosotros. Así que vivo en este cuerpo terrenal y esta es la manera de cómo vivimos la vida de fe. Vivimos en un cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si por cumplir la ley o si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Gálatas capítulo 2, versos 17 al 21 en la Nueva Traducción Viviente. Algunas cuestiones de la gracia de Dios en relación a la nueva vida espiritual de los hijos de Dios. La gracia de Dios es poder que nos ayuda a no agotarnos en el hacer las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en esas buenas obras. Dijo Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos los que decían que trabajaban para Dios, aunque no yo, y esto es importante, yo no era el que trabajaba, sino la gracia de Dios en mí. Primera carta de Corintios capítulo 15 verso 10 en la versión La Biblia de las Américas. De eso se trata, la gracia de Dios en mí, logrando lo que humanamente es imposible sostener en el largo plazo. Trabajar mucho más que todos ellos y no agotarse. En segundo lugar tenemos esto, la gracia de Dios tiene lugar de operación cuando dejamos de trabajar en nuestras fuerzas humanas. Dijo Pablo, y Dios me dijo, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en mis propias debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte por causa de Cristo, por causa de la gracia que basta. Segunda carta de Corintios capítulo 12, verso 9 al 10, en la versión La Biblia de las Américas.
En tercer lugar, otra cuestión, la gracia de Dios es un recurso disponible para todo creyente que desea hacer la obra de Dios. Le escribió Pablo a su compañero Timoteo y le dijo: tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Jesucristo. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 1 al 3, la Biblia de las Américas. El escritor a los hebreos nos recuerda que en nuestro andar en este camino de progreso sustentado en la gracia de Dios, nos dice o nos invita a acercarnos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Hebreos 4:16, la Biblia de las Américas. A Dios gracias por su gracia. Casa de Restauración, nos estamos encontrando en el próximo encuentro, si así Dios lo permite.